El término Guerra Fría ha sido utilizado para definir una situación internacional extremadamente tensa, en la que las dos potencias iniciaron una carrera de armamentos y adoptaron una actitud beligerante que los llevó al enfrentamiento. Si bien no llegaron nunca a una lucha armada directa, esta confrontación se manifestó en conflictos localizados fuera de su territorio, en forma de guerras largas y sangrientas, en las que el enfrentamiento se producía indirectamente a través de aliados periféricos de dichas potencias. Además, los conflictos durante la Guerra Fría han de insertarse en la perspectiva del proceso de descolonización iniciado a raíz de la Segunda Guerra Mundial, confirmando el dominio del mundo y aceptando el statu quo definido en 1945. El problema, a lo largo de más de 20 años, fue la ubicación. En cada uno de los bloques de los nuevos países surgidos tras el proceso de independencia. La Guerra de Vietnam fue un conflicto entre los años 1959 y 1975, en el marco de la Guerra Fría, que enfrentó a la República de Vietnam del Sur y su aliado Estados Unidos contra la República Democrática de Vietnam Norte, apoyada por China y la Unión Soviética principalmente. El antecedente de este conflicto era la Guerra Indochina, que enfrentó a los franceses, dueños de lo que ahora era Vietnam, contra los nacionalistas vietnamitas comunistas y los no comunistas, que finalmente vencieron en 1954 a sus dueños colonizadores. El país quedó dividido en dos partes, la parte norte con un régimen comunista y la parte sur con un gobierno proamericano. La reunificación nunca llegó, pues en la República de Vietnam Sur, tras un golpe de estado en 1956, el general Nguyen, apoyado por la CIA, no lo deseaba, y no hubo un referéndum. Esto produjo que los comunistas vietnamitas de los distintos partidos crearan el Vietcong, y que Vietnam Norte apoyara con armamento a estos. El Vietcong comenzó a actuar en 1959. Eran superiores al ejército de Vietnam Sur, pues en este último gobernaba la corrupción y unos mandos nefastos salidos de las familias de clase alta del país. En 1960 llegó la intervención estadounidense, de manera de asesores militares que entrenaban al ejército y les enseñaban las tácticas, además de proporcionarles armamento. Mientras el sur cedía poco a poco, el 2 de agosto de 1964, el destructor USS Maddox estadounidense fue atacado por patrulleras del ejército de Vietnam del Norte. Un nuevo ataque se sucedió el 4 de agosto, lo que llevó a la resolución de que Estados Unidos tenía carta blanca para intervenir en el país asiático. Este hecho ha sido muy discutido y hay informes en archivos desclasificados sobre la falsedad de este mismo, siendo una excusa para la intervención estadounidense. Así fue como Estados Unidos empezó su guerra en este país y ya desembarcaba soldados. Hay que decir que jamás declaró la guerra formalmente, lo que les traerá problemas más adelante. Vietnam Sur también recibió soldados, material bélico y personal sanitario de Tailandia, Corea del Sur, Australia y España, pero de este último lo recibió en menor medida. Tras esto, el sur empieza a recuperar territorio. Por otro lado, el objetivo estadounidense es crear el mayor número de bajas posible, para desgastar al enemigo y bombardear su territorio, obligándolo de esta manera a rendirse. El régimen de Hanoi, presidido por Ho Chi Minh, sufrirá esto en sus carnes. La primera de estas ofensivas fue la del sitio de Khe Sanh, defendida por algunos boinas verdes y que aguantó 77 días un ataque, acabando en derrota. La segunda de estas fue la ofensiva del Tet, lanzada por todo el territorio survietnamita que acabó con notables pérdidas para las fuerzas no vietnamitas y guerrilla, pero que hizo que en Estados Unidos las manifestaciones contra la guerra se hicieran mayoritarias. En esta ofensiva se dio la batalla de Hue, una de las más largas y sangrientas de 1969 y que duró hasta 1972. Esta guerra se extendió por Camboya y Laos, con invasiones y bombardeos de este territorio. Con la llegada de Richard Nixon al poder en Estados Unidos, se retiraron progresivamente las tropas para comenzar las negociaciones. Con el alto el fuego estadounidense, las tropas terrestres abandonaron Vietnam en su mayoría, pero la Fuerza Aérea seguía activa en caso de ataque del norte. Todo continuó y en 1975 la capital de Vietnam del Sur, Saigon, estaba asediada y las personas no adeptas a la ideología comunista huían en helicópteros norteamericanos. Vietnam del Sur desapareció y la unificación llegó bajo un gobierno comunista. La imagen del personal de los portaaviones estadounidenses lanzando los aparatos por la borda es la imagen más representativa de la derrota de este país en el conflicto.
Las bajas fueron 60.000 norteamericanos, 250 survietnamitas, 1 millón de norvietnamitas y Vietcong. Eso sumaba 2 millones de civiles muertos entre Vietnam, Laos y Camboya. El movimiento Flower Power, que protestaba contra la guerra de Vietnam y los abusos contra la población vietnamita por parte de los Estados Unidos, surgió a base de que no había una guerra declarada oficialmente y diferentes televisores podían transmitir las noticias sin censura. Estados Unidos intervino por primera vez en 1965 en la batalla de Adrán. Por ello, transportaron material y soldados hasta el lejano país asiático. Su enemigo es el Vietcong y las fuerzas norvietnamitas. Estos evitan las batallas convencionales donde serían destrozados por la potencia de fuego. Pero en La Drang se dio la primera batalla convencional de esta larga guerra. La Drang estaba situado cerca de Camboya, en una zona de extensa vegetación. Por ello, los helicópteros Huey de la Primera División de Caballería cumplieron una misión de vital importancia en transporte y evacuación de soldados. El 14 de noviembre se trasladó allí el primer batallón de la Séptima Caballería, pues en esta zona se habían recibido informes de 2 regimientos de infantería norvietnamita que pronto se movilizaron y rodearon la zona de desembarco para aniquilar a los estadounidenses. A media tarde del mismo día, los combates eran mucho más intensos, llegándose a producir combates cuerpo a cuerpo. Los norteamericanos pidieron apoyo aéreo y artillero para equilibrar la balanza, pues estaban en inferioridad numérica. Se dispararon más de 30.000 proyectiles y los B-52 barrieron las zonas circundantes. La táctica usada por los vietnamitas era la de obligar las luchas cuerpo a cuerpo, donde la artillería y aviación norteamericana eran muy inútiles. Por la noche, estos pusieron en jaque a los yanquis. El 16 de noviembre, 2 batallones estadounidenses se habían incorporado a la lucha. Los combates volvieron una vez más el día 17, pero cesaron al fin el día 18, dando por terminada la batalla. Las bajas estadounidenses fueron 243 y 243 heridos. Norvietnamitas tuvieron 3.873 bajas entre muertos y heridos. La batalla de Hue, 1968. El objetivo de este ataque era que en las distintas ciudades se produjera un levantamiento popular en contra de las fuerzas vietnamitas y estadounidenses. No se produjo, y en Hue tampoco. La ciudad, escasamente defendida, fue bombardeada por las tropas norteamericanas. Los defensores comunistas estaban muy bien resguardados, pues en una ciudad en ruinas, cada casa era una fortaleza, y cada esquina podía ser una emboscada. 2 batallones de marines realizaron una gran labor al despejar casa por casa, expulsando a los enemigos. Las bajas no dejaban de aumentar día tras día. Se calculó un soldado muerto por cada metro cuadrado de terreno ganado. La ciudadela de la ciudad fue bombardeada con napalm. Durante esta batalla, los norteños y guerrilleros masacraron a la población civil, ya sea porque fueran funcionarios del gobierno o no comunistas. Miles de personas fueron asesinadas y enterradas en fosas comunes. Finalmente, tras duros combates se reconquistó la ciudad después de 25 días. Quedaron pequeños focos de resistencia que se retiraron el 2 de marzo. Las pérdidas fueron, para Estados Unidos y Sur, más de 600 muertos y más de 3.500 heridos, además de 5.000 y 7.000 civiles asesinados. Los vietnamitas perdieron 2.400 a 2.500 muertos. El momento más famoso de esta batalla fue la grabación e imágenes en las que el jefe de policía de esta ciudad ejecuta a un Vietcong, que unos días atrás había asesinado a una familia. La batalla de la colina de la hamburguesa, 1969. El 10 de mayo comenzó todo, y el choque fue más sangriento de lo que se esperaba. Los búnkers camuflados hacían estragos y la artillería no acertaba en los objetivos. De hecho, los norteamericanos a veces recibían ataques de sus propios helicópteros. Los norvietnamitas aguantaban las embestidas en sus túneles excavados bajo tierra en la cima. Mientras tanto, a la batalla se unían nuevas unidades estadounidenses y sus vietnamitas. El día 19 se habían lanzado 10 ataques sin conseguir tomar la cima, y el día 20 de mayo se consiguió finalmente. Las luchas fueron muy encarnizadas. Combatían entre sí pequeñas unidades para intentar tomar las defensas. Se pudo haber suspendido la operación, pero la prensa seguía informando de repetidos fracasos por parte estadounidense, y por ello necesitaban anotarse una victoria.
Los mandos dijeron que esta posición era clave para los próximos ataques, pero lo cierto es que tenía un escaso valor estratégico, y días más tarde a los soldados les ordenaron abandonarla. Estadounidenses perdieron a 72 hombres y tuvieron 350 heridos. Los norvietnamitas tuvieron de 610 a 675 muertos. El nombre "La colina de la hamburguesa" es un chiste macabro sobre la batalla que hacían los soldados estadounidenses para referirse a los cuerpos destrozados y a las heridas de sus compañeros que parecían carne para hacer hamburguesas. En Estados Unidos hubo protestas por esa batalla. Richard Nixon acabó con la táctica de búsqueda y destrucción para minimizar las bajas y usar en mayor grado el ataque aéreo. La caída de Saigón, 1975. En este punto, la guerra de Vietnam está a 2 días de terminar. El ejército survietnamita ha perdido el control sobre todo el país, menos en la capital. Con la retirada norteamericana a lo que se refiere en fuerzas terrestres en 1973, este país había aguantado las ofensivas de su vecino del norte con el innumerable armamento estadounidense dejando en tierra. Pero tras 2 años, se ha colapsado. El Vietcong y el ejército de Vietnam Norte pensaban que la batalla por Saigón sería larga y sangrienta. Se confundieron, pues dentro de la ciudad, tras incesante fuego de artillería y mortero, la gente huía a la embajada estadounidense, para que ésta los evacuase. Los helicópteros iban cargados con refugiados hacia los portaaviones norteamericanos aún anclados cerca de las costas de Vietnam. El día 29 de abril, un proyectil de artillería destruyó el único puente para huir de la ciudad. El día 30 de abril, la ciudad cayó completamente en manos del régimen de Hanoi, Vietnam Norte. Hubo aproximadamente 2000 bajas en las últimas horas, y uno de los últimos helicópteros en llegar de la evacuación llevaba al diplomático norteamericano con la bandera estadounidense plegada bajo el brazo, y con la cara de que habían sido derrotados. En Vietnam, el 30 de abril es conocido como el Día de la Liberación o Reunificación, y es fiesta nacional. La ciudad de Saigón, tras 24 horas, fue renombrado Ho Chi Minh, en honor al presidente de Vietnam Norte, que había fallecido en 1939 de tuberculosis y no vio su proyecto de unificación.